estar nuevamente con ustedes aquí a través de NPB Nacimos para Bendecir, Televisión Cristiana, en su programa Tiempo de Salvación. Damos gracias al Señor que nos permitió movernos desde El Progreso y estamos aquí en Santa Rita y Oro. Dios continúe bendiciendo esta hermosa ciudad y este precioso canal que nos ha abierto las puertas para poder venir y traer la palabra del Señor y también llegar a la intimidad de su hogar. Esta mañana gloriosa, preciosa, nos acompaña Pastor Arnold Llanes. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios los bendiga, me da gusto saludarlos nuevamente y gracias, hermana Elizabeth, por la invitación nuevamente, ¿verdad? Nada más que esta vez pues vamos a estar solos porque no pudo, bueno, está por ahí la sierva, ¿va? Pero no pudo estar aquí presente, ¿verdad? Pero lo bueno que aquí estamos y está la presencia de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? No importa cuántos estemos, sino que la presencia de Dios esté presente. Y gracias, es una bendición estar nuevamente aquí. Amén. Arnold es una amistad que tenemos, ¿verdad? Desde que éramos niños, Desde ¿verdad? que éramos niños en la escuela. En la escuela, Sí, que por cierto, solamente tuve un año ahí y me expulsaron. No me aceptaron. Son tiempos hermosos, ¿verdad? Sí, un año hermoso, sí, hicimos buena amistad. Amén, sí, desde entonces pues nos volvimos a reencontrar en este año, ¿verdad, Arnold? Dios permitió eso. Sí, y yo creo que vas a tener que contar, no sé si has dado el testimonio de cómo eras antes, ¿verdad? Y ahora verte en Cristo Jesús es muy diferente de cómo era Elizabeth. Nuestra vida, sí, nuestra vida, exactamente. Dios realmente ha cambiado nuestro caminar, nuestro pensar, nuestro actuar. Amén. Gloria sea al Señor, Él ha sido fiel, bondadoso, misericordioso con todos aquellos que se acercan al Señor. Ahí vamos a tener un tiempo más adelante, Arnold, Amén, para contar esos testimonios grandes de donde Dios nos ha rescatado. ¿Cómo eras? Era una Rocky Balboa. No se dejaba de nadie. No nos dejábamos de nadie, sí, ahora sí. nos dejamos. Amén, amén. Hoy amén. Dejamos que sea Dios el que obre, ¿verdad? Amén, Y sea amén, Él, amén, amén. amén. Bienvenidos a todos los que están ahí, les saludamos, les bendecimos. Si nos puede dejar ahí su mensaje, cómo estamos saliendo, la calidad de audio, lo que está, el video, si nos puede, los que ya están ahí conectados, nos pueden dejar ahí su comentario, decirnos si nos están escuchando bien, si no hay interferencias, no hay ruido, no hay nada. Mis amados y mis amadas, recuerden que ustedes son mi staff desde allá, detrás de cámara, ustedes nos están también ayudando en eso, amén. Gloria sea al Señor. Bueno, mis amados, vamos a, después de esta introducción, saludos. El tema siempre se pone arriba de la pantalla y hoy pues tenemos un tema muy preciso y eficaz para la vida cristiana, que es el tema trae la voluntad de Dios, basado en la base bíblica Mateo 26, 39 y 42, en hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Nos dice ahí, saludos, nos saluda nuestra hermana Rosa. Todo bien, mi amada, dice, perfecto, nos dan luz verde desde allá y eso es importante, salud. Amén. Así que yo los voy a dejar en esta mañana con hermano Arnold, quien nos va a compartir. Ya luego salimos nuevamente nosotros al aire por ahí. Calidad, dice, audio y video, perfecto, muchas gracias. Así, Arnold, te dejamos el espacio, en nombre del Señor. Bueno, gracias nuevamente por la invitación y el espacio, ¿verdad? Y quiero hacer un pequeño saludo también para todos los que nos van a ver, los que nos están viendo, saludos y muchas bendiciones. Y los que van a compartir este video también es de mucha importancia que usted lo comparta porque va a ser de bendición a otras personas, aún a aquellos que no conocen de Dios. También la palabra de Dios es de bendición para ellos, ¿verdad? Entonces, como dijo la hermana, hoy traemos un tema la cual ha impactado mucho en mi vida, ¿va? En el tiempo que he caminado en los caminos de Dios. Y todos sabemos que en la oración hay poder. Y bajo la oración también hay un ejemplo, hay un personaje que es y fue ejemplo, ¿verdad? Hace mucho tiempo atrás, y fue Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el ejemplo principal para nuestras vidas, para nosotros mejorar nuestras vidas.
Y fíjate, Elizabeth, que estaba yo estudiando la cita bíblica, la cual era para este día, y nuevamente yo la he leído, pero hoy nuevamente me impacta más, porque la palabra de Dios, dice la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que viene de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la oración encierra muchos factores. Encierra la fe, el ayuno, ¿verdad? Pero también encierra las respuestas a nuestras preguntas a nuestro Padre. Y una de las respuestas que nosotros podemos obtener bajo la oración es la aceptación de la cual el Padre quiere para nosotros, si es la buena voluntad o no es la voluntad de Él. ¿Sí me explico? Porque bajo la oración es que nosotros buscamos la voluntad de Dios, como lo hizo Jesucristo, ¿verdad? Y prácticamente, fíjate, yo escribí algo aquí que dice que la oración es una expresión de la atención humana de Jesús, quien a pesar de su humanidad, porque Él vino en forma de humano, o sea, tenía angustias, tenía de todo, y dice, y sigue diciendo, de su humanidad acepta la voluntad de Dios, o sea, queriendo decir que no es fácil aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? Su deseo de que pasara la copa de mezcla con la aceptación de lo que estaba por venir, ¿verdad? Entonces, hay un lugar muy importante que fue muy importante en la vida de Jesús. Y fue en el lugar donde Él buscó la perfecta voluntad del Padre en oración. Y fue el lugar de Getsemaní. Ese es un lugar fue muy importante para Jesucristo. Así como nosotros tenemos ese lugar, ¿cómo se puede decir? Ese lugar oculto, ¿verdad? En 4 paredes, ese lugar que nosotros podemos buscar la voluntad de Dios como lo hizo Jesucristo. Y yo quiero dar una cita bíblica en Mateo 26, 36, ¿verdad? Al 39. Y lo voy a leer. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos, o sea, hablando con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró, dice la palabra, ¿va? Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Oiga bien, Jesús, el Hijo de Dios, se entristece, ¿verdad? Se entristece y empezó a angustiarse en gran manera. ¿Ah? En gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres que se haga. Ya Jesús diciéndole, aunque esté triste, aunque esté angustiado, hey, haz lo que es tu propósito, o sea, tu voluntad en mí, ¿verdad? Y más adelante vamos a leer más claramente cuando Él le dice, haz tu voluntad y no la mía. Entonces, Jesucristo, no es fácil hacer la voluntad de Dios. La misma palabra nos dice, Elizabeth, que no es fácil. Aquel que dice que es fácil hacer la voluntad de Dios está mintiendo, porque la palabra dice que es difícil. Si lo fue para Jesús, imagínense, entristecerse y angustiarse bajo la voluntad de Dios. Es difícil, pero sabemos que aunque estemos angustiados y tristes, estamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. Aunque estemos como estemos, tenemos que estar seguros bajo la oración que estamos haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? No sé si quieres dar un comentario sobre eso. Sí, realmente lo que nos comenta la Escritura y lo que nos venís diciendo acerca de Jesús, siendo el Hijo de Dios, siente esta angustia y en su angustia pide esa voluntad. Exactamente. En su angustia, y teniendo el poder que tiene, porque siendo 100% hombre, 100% Dios, Hijo de Dios, desciende de los cielos a la tierra
y pide la voluntad del Padre. Y Elizabeth no solamente una vez la pidió. Mira, dice en Mateo 26:42, otra vez fue, o sea, por segunda vez, ¿verdad? Oye bien, no solo conformó con la primera. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase mi voluntad. No, le dijo, hágase tu voluntad, ¿verdad? Tu voluntad, por segunda vez, repitió lo mismo, ¿verdad? Yo saqué mi chiste ahí, yo dije, repitió la segunda vez pensando que Dios iba a cambiar de parecer, ¿verdad? Porque yo meditaba, yo decía, pero ¿por qué fue la segunda vez? Y yo dije, ¿será que él tenía esa confianza, ¿verdad? Como era su hijo, tal vez, porque uno como hijo a veces espera que los padres cambien de opinión cuando se nos castiga, va, nosotros hablando del castigo, la cual no es el tema, pero a veces queremos que como hijos nuestros padres cambien su voluntad hacia nosotros. Y yo meditaba y yo decía, ¿será que Jesús fue por segunda vez pensando, va a cambiar de opinión? Pero no, ahí le dijo, mejor que se haga tu voluntad, ¿verdad? Y seguimos leyendo rápidamente en Mateo 26:44. Fue por tercera vez. Ya en Mateo 26:44 dice que dejó a los discípulos por tercera vez y se fue de nuevo, dice. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¡Wow! Aquí la Biblia dice que fueron 3 veces, pero yo creo que fueron más. Fueron más repitiendo esa frase que dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y es que nosotros como cristianos, también, voy a hablar de este lado de los cristianos, nosotros, tenemos que aceptar la voluntad de Dios por más difícil que se haga, que se encuentre. Y sin salirme de tema, otro personaje que hizo la voluntad de Dios, que no la puse en mis notas, fue Abraham, que Dios le pidió entregar a su hijo como sacrificio. Y él cumplió y fue duro. Eso fue duro para Abraham, entregar la promesa que Dios le dio, ¿verdad? Y a veces hay cosas en nuestras vidas que Dios nos ha puesto y tenemos que entregar, como tu talento, dones. A veces Dios ha puesto dones y talentos y a veces Dios dice, no quiero que sigas con este talento, quiero hacer algo nuevo, como dice la palabra. Y si es la voluntad de Dios, tienes que dejarlo. Hay muchos que se aferran bajo la voluntad de Dios. Tal vez fue un tiempo donde tú estuviste tocando la batería, estuviste tocando un instrumento, estuviste cantando, estuviste predicando, ¿verdad? Etcétera. Pero ahora Dios quiere hacer algo nuevo bajo su voluntad y no la voluntad nuestra. Porque a veces pensamos que porque Dios nos permitió tocar un instrumento o abrir un ministerio, pensamos que esa voluntad no puede cambiar. Claro que puede cambiar, como Dios permitió que Jesucristo viniera a la tierra y permitió que a los 33 años cumpliera su ministerio, empezara su ministerio y después llegó la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios iba cambiando día tras día, o sea, tiempo tras tiempo. Entonces a veces no tenemos que aferrarnos a una cosa, porque tenemos que saber que Jesús hace cosas nuevas bajo su voluntad, ¿verdad? No sé si quiere Sí, así es, amén. añadir algo. Él obra de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las generaciones, de acuerdo a su voluntad. El Señor siempre está tratando con nosotros en su voluntad, Él con las generaciones, hermano Arnold, porque las generaciones cambian, los tiempos vienen cambiando. Claro. La voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta y nos corresponde confiar como Jesús y como Abraham, que es el otro personaje que nombraste, confiar. 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 Confiar
hacer esa voluntad de Dios y depositarnos a nosotros, como lo hizo Jesús en el Getsemaní y como lo hizo Abraham, es algo que como lo decías al comienzo, cuesta. A veces lo decimos del diente al labio, lo decimos, hágase tu voluntad, pero por dentro, hermano Arnold, estamos... Y fíjate, eso lo vivió Jesús. Imagínate, al principio dice, ¿verdad?, que solo menciona que estaba triste, hablando siempre bajo el tema de hacer la voluntad de Dios. Estaba triste y angustiado, ¿verdad? En otro dice que oró por segunda vez, por primera vez y segunda vez, ¿verdad? Y le dijo al Padre, haz tu voluntad. Y la tercera vuelve a decir lo mismo, ¿va? Diciendo las mismas palabras. Pero fíjate, San Lucas 22, del 42 al 44, se expresa más del sentimiento de Jesucristo por hacer su perfecta voluntad. Y mira lo que dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. O sea, ya lo desmenucea más en San Lucas 22, 42, del 42 al 44. Dice, estas fueron las palabras en medio de esas oraciones, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel, oigan bien, un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oiga bien, qué ejemplo el de Jesucristo, orando, porque a veces pensamos que es fácil, voy a hacer la voluntad de Dios. Sí, hay cosas que son buenas. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta decir, cómo me gustaría tocar ese instrumento? Y estoy enfocado en el instrumento, no sé por qué, pero gloria a Dios, ¿va? Quiero tocar ese instrumento y tú te esmeras a aprender a tocar ese instrumento y Dios te planta en un púlpito, ¿verdad? Es fácil. Uno dice, es la voluntad de Dios, pero Jesucristo no estaba en ese tema. O sea, Jesucristo estaba que iba a morir en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces eso lo angustió, lo entristeció, lo llenó de agonía, pero él oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y fíjate, a veces nos pasan cosas que a veces vamos a pensar que no es la voluntad de Dios. Porque yo meditaba en San Lucas 22. Dice que él oraba intensamente, Jesucristo. Pienso yo que Jesucristo decía, ¿será que es la voluntad? Porque lo repetía mucho. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga la voluntad y no la mía. O sea, Jesús quería asegurarse en medio de la angustia, de la tristeza y de la agonía, quería asegurarse si era la voluntad de Dios exactamente, ¿verdad? Y por eso él oraba intensamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Dejamos de orar. Cuando algo nos pasa, nosotros los cristianos, dice, nosotros sufrimos. Por ejemplo, cuando se nos enferma un familiar, cuando fallece un familiar, cuando tenemos un accidente o alguna puerta importante se nos cierra cuando hemos estado orando y ayunando por cierta razón y viene y se cierra. Entonces, cuando se cierra, sucede lo contrario de lo que nosotros estamos orando, nosotros dejamos de orar, no hacemos lo que Jesús hizo. No oramos intensamente. Ok, solamente hacemos esto. Pero ¿por qué me pasó esto? ¿Dónde estaba Dios? Pero yo oré, yo ayuné para esto. ¿Pero por qué? ¿Sí me explico? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, en vez de orar intensamente, nos quejamos. Porque en la oración es que están las respuestas. Jesús encontró la respuesta de la verdadera voluntad del Padre en medio de la oración. Amén, así es, hermano Arnold.
Así como lo expresas y lo dices, realmente es la vida que nosotros tenemos, es así, así tan literal, así como lo dijiste. Dejamos la oración de un lado y nos ponemos a quejarnos. La mayoría de nuestras oraciones son más quejas que pedir la voluntad de Dios. Y como expresábamos al comienzo, la voluntad de Dios, aunque nos cueste, es perfecta en nosotros, es perfecta en la vida de la iglesia, es perfecta en la vida del cristiano, es perfecta en el cuerpo de Cristo, siendo de la cabeza. Es importante, amados y amadas, tener, como lo decías, este ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es este ejemplo y modelo a seguir y tomar esa intensidad en la oración. Aquí dice que eran sudor como grandes gotas de sangre, es lo que vio el que lo escribió, en esa agonía tan profunda, pero no fue a hacer su voluntad, no se fue de ahí. No se fue de ahí. No se fue de ahí. Los discípulos le decían, maestro, ¿cómo vas a perecer? No. E incluso a Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Ajá. Porque, como lo mencionabas al comienzo, 3 veces fue esperando que cambiase la situación, posiblemente. La esperanza era que me imagino yo que él pensaba que su padre dijera, no, espérate, no es así. Pero no fue lamentablemente, fue de victoria, de que así fue, que la voluntad de él era que él se entregara en la cruz, ¿verdad? Y fíjate, por ejemplo, ahorita trajo a memoria, se me vino a la memoria David, otro ejemplo. David quería construir el templo de Dios. Pero según David, como David andaba conforme al corazón de Dios, ¿va? Eso es un ejemplo claro también de que nosotros tenemos que tener cuidado, porque no todo es la voluntad de Dios, ¿verdad? No todo es la voluntad de Dios, y por eso Jesucristo estaba bien aferrado en la oración para asegurarse que es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que estar seguros si estamos en la voluntad de Dios, porque hay cosas que son buenas. Por ejemplo, David quería construir el templo, pero no era la voluntad de Dios. Estaba en el corazón de David, como hay muchas cosas buenas en nosotros, que hay cosas buenas en nosotros para hacer para Dios, pero no quiere decir que vaya a ser la voluntad de Dios, porque ¿qué pasó con el profeta Natán? Le dijo, no, tú no vas a construir el templo de Dios, el que lo va a construir va a ser tu hijo Salomón. Y yo creo que David debe haber quedado, espérate, no, eso es antibíblico. Es antibíblico. La palabra de Dios dice que hay que servirle a Dios con todo nuestro corazón. Sí, pero hay cosas que no son la voluntad de Dios. Por ejemplo, hoy estamos en este día. Estamos seguros que es la voluntad de Dios, porque en Dios no hay casualidades, solo hay propósito. Y sin salirme del tema, las invitaciones que he tenido de parte de mi amiga Elizabeth y mi hermana ha sido encuentros. Nada de que lo voy a llamar, le voy a escribir, no, encuentros, y todo se da. Entonces estamos bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si ella me hubiera llamado, yo creo que no hubiera sido la voluntad de Dios. Es que Dios prepara todo y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Por eso la oración, cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer para el Señor, no quiere decir que siempre va a ser la voluntad de Dios. Tenemos que estar en oración, como Jesucristo lo hizo 3 veces y más, creo yo, de que Él quería asegurarse, es la voluntad tuya, Padre. Se le profetizó, oiga bien, ya estaba profetizado, y Jesús era un hombre que sabía su propia palabra, porque en Isaías ya estaba profetizado, en Ezequiel ya estaba profetizado que Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados, y Él lo sabía, pero Él, por eso digo que Él es el ejemplo. Esto lo dejó escrito para ejemplo, para que nosotros sepamos de que siempre tenemos que asegurarnos bajo el ayuno y la oración de hacer la perfecta, por eso dice, la perfecta voluntad del Padre. Y esto es un llamado muy importante, porque vamos a tiempos difíciles y tenemos que estar permanentemente en oración si estamos haciendo la voluntad de Dios. Mi pastor, fíjate,
mi pastor, tengo un pastor que se llama Alejandro y Laura Rocha. A mí me hicieron una invitación, ¿verdad? Pero me hicieron una invitación y yo soy de las personas, a mí me han enseñado, desde que yo vine a los caminos de Dios, a mí me han enseñado a orar, a guiarme bajo la oración, pero también respetar mis autoridades, porque es la voluntad del Padre, porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces yo le hablé a mi pastor, ¿verdad? Y lo honro porque es un siervo de Dios, ¿verdad? Es un siervo que ha aprendido mucho de él. Y viene y le digo yo, mira que me están haciendo una invitación a tal lado. Y él, con sus palabras, solo me dijo, ore a Dios y asegúrese de que Dios lo quiere. Si Dios lo quiere allá, hey, voy a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que ser bueno. Y predicar el evangelio. Pero esa palabra, cuando él solo eso me dijo, métase en oración y asegúrese si Dios lo quiere ahí, si Dios va a estar ahí. Y yo me quedé, y dicho y hecho, yo me metí en oración y yo le dije, Señor, hace como dijo Moisés, va, si tú no vas, yo no voy. O sea, como Moisés diciéndole, si es tu voluntad que yo vaya, yo voy, pero si no, no voy. Así le dije, si es tu voluntad, yo voy, pero no. Y le digo yo, dame respuesta, porque era el día siguiente. ¿Y qué pasó? Dios me contestó inmediatamente. Mi esposa se me enfermó. Se me enfermó totalmente. Y es fácil decir, va, no, yo tengo que servirle a Dios. Yo me voy, ¿verdad? Yo me voy, pero ¿qué dice el pacto? Está con ella en la enfermedad, ¿verdad? Y hasta que la muerte lo separe. Eso se me vino a mí, ¿verdad? Y yo soy una persona que amo a Dios, me gusta servirle a Dios. Cuando yo estoy triste y mi fe flaquea, yo le digo, Señor, auméntame la fuerza. Y Él me las aumenta abriéndome puertas para yo servirle a Él. Porque Él sabe que me gusta servirle. ¿Verdad? De un día para otro andaba predicando ya la palabra, haciendo su perfecta voluntad. Porque predicar el evangelio a toda criatura es la voluntad de Dios. Entonces esa tarde yo llamé y le dije al hermano, hermano, no voy a ir, no puedo ir. Hermano, yo creo que se fue como 3 segundos al otro lado del teléfono, como, ¿qué está pasando aquí? Pero no era la voluntad de Dios. Pero un mes después se cumplió la voluntad de Dios. Estuvimos en ese lugar hace poco y fue la voluntad de Dios. Todo al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios se hizo la perfecta voluntad de Dios. Porque es otra cosa que tenemos que esperar, ¿va? Si una puerta se te ha cerrado o se nos ha cerrado, no quiere decir que todo está perdido. No, es que lo que pasa es que tenemos que esperar el tiempo perfecto para hacer la perfecta voluntad de Dios también. Y la oración está en las respuestas. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a hacer un espacio para dar lectura a los mensajes que nos han llegado. Saludos a Carmen Quintanilla, nos saluda desde allá. Saludos también al pastor Alberto. Dice, Dios les bendiga, qué bueno, es interesante el tema, nos deja el pastor Alberto. Hermana Rosa nos dice, la oración es la relación con el Padre. Qué hermoso tema, nos mencionan aquí de nuevo. Dice la hermana Rosa, Getsemaní, el huerto de la oración y separación de Jesús y sus discípulos, dice. Mi madre hermosa, Dios me la bendiga, dice mi princesa bella, la amo, también le amo, madre. Saludos. Saludos desde acá, le envía Arnold también y la familia. Bey, saludos hasta Estados Unidos, hermoso que esté aquí. Bey, un espacio, un paréntesis, Bey era la que me acompañaba a mí. Ah, okay. Ella era la que caminaba conmigo en los primeros comienzos del programa. Saludos, okay. Se le extraña cuando regrese para aquí a Honduras, ya sabe, aquí tiene un espacio, Bey. Dios me la bendiga. Amén, hermano Arnold, nos decías, ¿verdad? Ya cerrando el paréntesis y volviendo, cuando lo que comentabas, también nosotros lo podemos ver en la Escritura, cuando los apóstoles iban y el Espíritu les prohibió ir a predicar a un lugar. Les dijo, ahí no.
Ahí no. Ahí no. Era la perfecta voluntad Era de la Él. voluntad de Dios. Amén. Esperar esa voluntad de Dios y traer a nuestro corazón, aún en agonía, como estaba Jesucristo, aún en la situación, nosotros también nos angustiamos, pero porque al final lo que queremos es hacer la voluntad nuestra y no la de Dios. Amén. Xiomara arriba nos dice, la voluntad de Dios es perfecta. Amén, hermana. Dios te bendiga hasta ahí donde estás. Es importante, amados y amadas, como cuerpo, iglesia de Jesucristo, que nos aferremos a la voluntad de Dios, que busquemos la voluntad de Dios, que oremos así en esta intensidad. Cuando sintamos esa angustia es seguir orando. Amén. Es seguir orando hasta esperar que pase lo que tememos o lo que no tememos. Amén. Y fíjate, yo estaba analizando también cuando yo estudiaba este tema, yo decía, wow, Jesús 3 veces, y yo creo que más, wow, sí, repetidamente. Y yo decía, ¿será? También yo pensaba, la segunda no la mencioné, te la voy a mencionar ahorita, se la voy a mencionar. Una era de que tal vez Jesús pensaba que el Padre cambiara de opinión. La segunda, analizando este tema, yo decía, o también puede ser que Jesús quería hacer su voluntad en otras cosas. ¿Sí me explico? Pero fíjate, Jesús quería hacer su voluntad en cosas buenas, seguir sanando, pienso yo, seguir orando por las personas, seguir enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque él desde muy pequeño andaba evangelizando. Me imagino yo que Jesús quería esas cosas. Pero también analizando yo decía, ok, se hizo la voluntad de Dios, pero ¿qué hay de aquellas voluntades que Jesús quería hacer? Hubo una enseñanza también. ¿Sabes por qué? Porque Él creció, aunque no se cumplió la voluntad de Jesús, sino que la de su Padre, eso le sirvió en crecimiento también, como el carácter, ¿ah? Y a depender de Jesús. Jesús, al no hacer la voluntad de Él en ese tiempo, creció en el carácter del Padre y a depender del Padre totalmente, porque lo iba a necesitar ya crucificado. ¿Ah? Yo me imagino que Jesús, ya estando crucificado, se dio cuenta que Él creció en el carácter y se cumplió, porque siguió evangelizando, salvó a un ladrón. Amén. Y ahí Jesús, yo creo que se dio cuenta y él dicho, hey, estoy bajo la voluntad siempre. No se perdió nada, porque creció. Fíjate, yo escribí aquí, sí, a veces en la vida nos van a pasar cosas y no quiere decir que es la voluntad de Dios, pero nos van a ayudar, como a Jesús le ayudó, en carácter. Y aprendió a depender más de Dios. En medio de esa agonía, en medio de esa tristeza, en medio de ese dolor, Jesús creció en el carácter. Jesús creció en el carácter y a depender más de Dios. Así que a veces van a aparecer cosas que no es la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando, pero no quiere decir de que no hay propósito. Aunque no sea la voluntad de Dios en tu vida, hay propósito. ¿Sí me explico? En la de Jesús, Él no se cumplió en ese tiempo la de Él, pero había propósito siempre. Creció en carácter y aprendió a depender más de Dios. ¿Verdad? No sé si querías opinar sobre algo sobre eso ahora. Es esa parte que Jesucristo nos enseña a nosotros, hermano Arno, nos enseña a depender. Nos enseña, siendo, como habíamos mencionado anteriormente, siendo hijo de Dios Altísimo, siendo Dios, nos enseña esa humildad y esa sencillez, amados, a no sobrepasar los límites de Dios. Amén. Por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo. Yo venía por un mes aquí a Honduras. Un mes, hermano. Un mes. Esa era mi voluntad. Un mes, pero la voluntad de Dios era más tiempo. Y yo dije, Santo de Israel. Yo venía por un mes aquí con mi esposa y irme a servirte, seguir trabajando. Pero la voluntad de Dios era más tiempo. Pero fíjate, aprendí, crecí más en fe, aunque no se cumplió mi voluntad, crecí más en fe, crecí más en carácter
y aprendí a depender más de Él. Y sobre todo, me enamoré más de Él. Porque trabajar con alma es trabajar con Dios. Y amar a las almas es amar a Dios. ¿Verdad? Por eso dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y ama a Dios con todo tu corazón. Entonces, a Jesús le pasó lo mismo, pero no perdió. Yo no perdí. Yo traía mi voluntad de un mes, pero no perdí. Más bien gané. Entonces, no, como dicen los mexicanos, no te agüites. No te agüites si algo no salió como tú querías que saliera, pero hay propósito. Gracias. Hay propósito. Y no sé si me queda más tiempo. Porque fíjate, hay algo muy importante. ¿Cuánto nos queda? Porque yo me zafo. Tenemos 10 minutos. Siento la presencia de Dios aquí. Amén. Mira, yo decía, ok, me voy a quedar más tiempo. ¿Haciendo qué? Ya prediqué, ya le prediqué a todos mis amigos, estoy cumpliendo la palabra de Dios. Dios me abrió puertas en ciertos lugares, gloria a Dios por eso. Pero Dios me llevaba a la oración por esas almas, porque oye, qué problema que la gente no se quiere congregar. Es un problema, yo lo estoy viendo aquí en Honduras, es un gran problema que la gente no se quiere congregar. ¿Por qué? Porque creen que están bien, pero la voluntad de Dios no es esa. Exactamente, la voluntad de Dios es que la gente se congrega. Y yo decía, no, puede ser de que Dios les esté dando. No, fíjate, mira lo que dice en Hebreos 10:25. Dice, Dios nos aconseja ahí bajo su voluntad, que nos congreguemos para que no seamos, como dice aquí en Hebreos 10:25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hay que decirle a la gente que es importante congregarse. Yo conocí una persona y me dijo, no, yo a Dios, yo lo tengo en mi corazón. No, yo no necesito congregarme. No, yo oro en la casa. Yo ayuno en mi casa. Yo no necesito estar bajo la autoridad de ningún pastor. Y mucho menos, yo leo la palabra de Dios también. Yo no necesito que nadie me la lea. ¡Ey! Y le dije yo, no, pero es importante. Pero voy viendo los frutos de esa persona. Frutos totalmente de la carne. De la carne totalmente. Entonces yo dije, no, esta persona necesita estar congregada. ¿Para qué? Para madurar espiritualmente y crecer en la fe. Y yo digo que la perfecta voluntad de Dios es que las personas se congreguen. Se congreguen. ¿Por qué? Para que el primer amor permanezca. Esa es la voluntad de Dios. Segundo, para que tu fe crezca. Para que tu espíritu se alimente más. Porque es triste escuchar, ¿no? Yo me conformo con un video. Yo domingo pongo a X predicador y ahí me estoy. No, no es lo mismo. Hay un dicho que dice, no es lo mismo Chana que Juana. No es lo mismo. Entonces, yo los invito a todos ustedes, que usted si no se está congregando en una iglesia, haga la perfecta voluntad de Dios y no sea como Hebreos 10:25. No seamos de esos que ya lo tienen como por costumbre. Porque Elizabeth, te hago una pregunta. Sí. ¿Es la voluntad de Dios que nos congreguemos, sí o no? Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Que hay que desarrollarnos. Exactamente, hay que desarrollarnos. Incluso, fíjate, en medio del COVID, nosotros no nos dejamos de congregar. Nosotros estábamos congregados en plataforma como iglesia, pero estuvimos unidos, ¿verdad? Y es que la palabra nos dice que tenemos que congregarnos. Y yo quiero dejarlos con esto. Es la voluntad del Padre que usted esté en una iglesia con los ojos puestos en Dios, no en el hombre, no en la cizaña, no en el trigo, porque hay de todo ahí. ¿Ah? La Biblia no dice de que hagan mi perfecta voluntad, congréguense porque ahí todo es bueno. No, no dice eso. No lo dice. Entonces la gente piensa de que la voluntad de Dios
es que se queden en casa. No, yo no estoy de acuerdo con eso porque es antibíblico. La Biblia dice que la Biblia en ningún párrafo dice que no nos congreguemos. Al contrario, David decía, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Que tú te estés congregando en una iglesia. Busca una iglesia cercana, ¿verdad? No pongas la mirada en el hombre. Pon la mirada en Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así es, amados y amadas. Estamos ya por culminar este programa, amados. Es hermoso, precioso poder traer a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. En todos los ámbitos que nosotros nos podamos mover en esta tierra, siempre busquemos esa voluntad de Dios. Amén. Que es buena, agradable y es perfecta. En nuestro pensar podríamos querer hacer nuestra propia voluntad y yo creo que lo hacemos y el Señor tiene esa misericordia de nosotros y el Señor nos trae esta reflexión, nos trae esta palabra esta mañana y pues antes de terminar también, hermano Arnold, quiero que estamos pronto a lo que es las elecciones en nuestro país, Honduras, estamos pronto a esto, ¿verdad? Me gustaría que oraras por nuestra nación, que oraras por nuestra población para que tengamos esa lucidez, esa manera de poder ir y ejercer nuestro sufragio conforme. Posiblemente tal vez los candidatos que tenemos estén alejados de Dios o estén cerca de Dios, no lo sabemos, pero como pueblo de Dios debemos de pedir siempre dirección por nuestra nación, por nuestras autoridades civiles y militares, dice, los que están en eminencia. Amén. Nos corresponde como iglesia y como pueblo de Cristo. Entonces te dejo, hermano Arnold, para que lleves esa oración. Listo. Amén. Bueno, vamos a orar por nuestra nación. Dice la palabra que hay que estar orando en todo tiempo y por los nuestros, ¿verdad? Y también hay que estar orando por las naciones cada día. Eso siempre tiene que estar en nosotros como cristianos, ¿verdad? Orar. Entonces vamos a hacer una pequeña oración y usted que me ve, quiero que se una a esa oración también porque vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Y que sea Dios tomando el control porque Él es el poderoso. Él es el poderoso. Y el tema de hoy fue la voluntad de Dios. Amén. Entonces hay que aceptar la voluntad de Dios porque Dios tiene un plan bueno. Cual sea la voluntad de Dios, buena o mala, Dios siempre saca algo bueno. Amén. Entonces vamos a orar por nuestro país Honduras. ¿Ok? Vamos a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias a usted, Señor, porque para usted son las cosas y por usted son las cosas, Padre. Alabamos, honramos, bendecimos su nombre cada momento, Señor, y declaramos, Padre, cada día, Señor, que usted es nuestro Rey, que usted es nuestro Dios, Señor. Bajo su misericordia, damos gracias por esa misericordia, Señor, que son nuevas cada mañana para todos nosotros que le buscamos, Padre. Y aún aquellos que no le buscan también, Señor, damos gracias por esa misericordia a ellos. Aquellos que andan alejados también, Señor, damos gracias por ellos, Padre. Porque sabemos, Señor, que usted va a empezar la obra y la va a terminar, Señor. Gracias, Papito Bello, por ese sacrificio en la cruz que usted hizo, Señor. Reconocemos, Padre, que usted derramó su sangre preciosa en esa cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y reconocemos que estamos de pie, Padre, no por nuestra fuerza, sino que por su fuerza, Señor. Y alabamos, honramos su nombre por ello, Señor, Padre, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y en este día, Señor, su palabra se cumple, donde dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, su presencia está presente. Y hoy estamos aquí, Señor, más de tres, Padre. Sabemos que su presencia está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias porque su oído siempre está inclinado a nuestra oración, Señor. Eso no es duda, no hay duda alguna, Señor, que usted escucha nuestro clamor, Padre, en el nombre de Jesús. Su palabra por eso dice, clama a mí, que yo te responderé. Y hoy, Padre, bajo esa palabra, bajo esa promesa, Señor, porque usted no es hombre para mentir, si usted es fiel a que nosotros seamos infieles, Señor. Padre, presentamos ante su presencia,
presentamos esta nación, Señor, la nación de Honduras, Padre. Usted conoce todo de esta nación, Señor, hasta los reyes, usted los conoce, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sabemos, Señor, que viene un tiempo de elección, Señor, en el nombre de Jesús. Y le pedimos a usted, Señor, porque a usted es el que tenemos que venir, Señor, no a nadie más, Padre. Bendito Dios, pedimos que usted tome el control, Padre, de cada estación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, que usted sea, Padre, tomando el control, Padre, para que los disturbios, Señor, no se disturben, Señor, lo que usted tiene planificado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, sabemos, Señor, que usted sabe todo, Padre. También sabemos, Señor, quién va a ser el presidente o la presidenta, Señor. Pero desde hoy, en el nombre de Jesús, clamamos por el corazón del próximo presidente de esta nación, Señor. Que ese corazón, Padre, como dice su palabra, se convierta, Señor, de piedra a carne, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos que el próximo presidente viene lleno de temor a usted, Señor. En el nombre de Jesús viene lleno de sabiduría, Padre, y de inteligencia, Señor. Como dice su palabra, que la sabiduría es el temor a usted, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos a usted, Señor, que el próximo presidente de esta nación, Señor, va a tener temor de usted, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, la única profecía que se cumpla, Padre, en este próximo presidente es la suya, Señor. Que dice que toda rodilla se doblará ante usted, Señor. Y clamamos por esa profecía, Señor, por esa palabra. Que el próximo presidente doble rodillas, Señor, ante usted, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde hoy lo ponemos en su mano, ese presidente, Señor, en el nombre de Jesús. Usted tiene el control, Señor. Usted tiene el control de esta nación, Padre. Usted tiene algo nuevo para esta nación, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor, mis amados y mis amadas. Es hermoso, se siente la presencia del Señor en este lugar. Yo sé que hasta ahí, hasta en la intimidad de su hogar, usted ha sentido esta presencia de Dios. Con esta presencia nos vamos y nos despedimos, amados, de nuestro programa Tiempo de Salvación, dando gracias al Señor por tu vida, Arnold, por tu esposa, que está aquí, ¿verdad? Está tras cámara, pero aquí está con nosotros. Ha sido un hermoso privilegio poder reencontrarnos de nuevo, poder tener esos encuentros, como decías al comienzo. Planificados por Dios. Amén. Esos encuentros divinos que el Señor nos permitió enlazarnos en lugares, como lo dijiste la primera vez, no me cruzo por aquí. Pero me voy por ahí. Y te fuiste por ahí, ahí nos encontramos, sí. Y la segunda vez, pues, nada que ver que iba a encontrar ahí. Nada que ver. Lejos. Muy lejos, ¿verdad? Era la voluntad de Dios. Es bonito saber discernir la voluntad de Dios. Amén, amén. Bueno. Entonces ha sido muy, muy gratificante este tiempo. Lo dijimos al comienzo, cuando viniste la primera vez, el 29 de agosto, estuviste aquí, te dije, ojalá estés antes de que te vayas. Y aquí estamos ya para salió, irnos. Gloria al Señor. Se cumplió. Bendito sea el Señor, Dios los lleve con bien, así como los trajo. Hoy con un gozo, ¿verdad? Más. Amén. Con nuevas experiencias, las cuales también vas a ir a compartir. Ajá, claro. Porque de todo lo que convivimos y vivimos es para compartir con los demás, a eso nos manda el Señor. Y me gozo, amados hermanos, de que también ustedes abran la puerta, ¿verdad? Este programa ahí en la intimidad de su hogar pueda recibirnos, pueda atender, pueda escribir sus mensajes, pueda mandar sus saludos, pueda mandar su aportación al tema y así enriquecerlo. Bienvenido, ¿verdad, hermana Sandra Andino? Dios me la bendiga hasta ahí. Pastor Henry, también lo miro por ahí conectado. Muchas, muchas, muchas gracias. Dios les bendiga más, aún les añada esta hora. Ya son las 11:05 de la mañana, así que buen provecho en la hora del almuerzo. Tenemos una cita el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en NPB Nacimos para Bendecir, Televisión Cristiana. Muchas gracias también a los que estaban en TikTok. Ahí les saludamos, Dios les bendiga. Ahí si dejaron algún saludo, pues Dios les bendiga aún más y les añada. Y muchas gracias. Bendiciones. Amén.
Estamos fuera. Estamos fuera.